Primero que nada, buenos días a todos. Espero se encuentren muy bien y que tengan un excelente día. Mi nombre es Rafael Campos, soy ingeniero preventa para Agua Technology Costa Rica y el propósito del día de hoy en el webinar que vamos a tener es que conozcamos las soluciones de inteligencia artificial enfocadas en residenciales y negocios que Agua Technology ofrece en la actualidad y que en el país tenemos los dispositivos para proveer de manera inmediata, en la mayor de los casos, para sus proyectos. Sin más que decir, reiterarles el agradecimiento que tenemos y cualquier consulta que tengan, por favor irla colocando en el chat a través de correo electrónico, yo se las responderé, entonces agradezco por favor coloquen la consulta y el correo electrónico al cual podríamos brindarles la respuesta a la consulta que se tenga. De igual manera, en caso de que requieran la presentación que se va a mostrar el día de hoy, podemos facilitárselas y de igual manera el webinar se está grabando para que tengan el respaldo de la capacitación que se les está brindando. Dando inicio a las soluciones que vamos a ver hoy, enfocadas a residenciales y negocios, vamos a encontrar diferentes tipos de escenarios y diferentes tipos de tecnología de las cuales vamos a conversar a lo largo de este webinar. En primera instancia vamos a conversar sobre lo que sería conteo de personas, que son soluciones enfocadas a negocios retail. Muy importante es que todos sepamos y conozcamos lo que es un negocio retail o un mercado retail y va a ser todo aquel negocio que nosotros queramos proveer de nuestros servicios, llámese una panadería, llámese una pulpería, llámese un supermercado pequeño, mediano o inclusive grande, al cual yo pueda ajustar las necesidades y poder ir aplicando ese negocio en el cual yo pueda desarrollar una solución, por ejemplo, de lo que sería conteo de personas. Algo bastante importante de saber es que el conteo de personas se realiza de diversas maneras. El día de hoy vamos a explicarles lo que serían las dos maneras en las cuales podemos nosotros realizar el conteo de rostros y cuáles son sus diferencias a un nivel muy importante que sería también lo que sería el costo y a nivel de la funcionabilidad y la aplicación que podríamos tener. El conteo básicamente de personas, como su nombre lo dice, nos va a contar la cantidad de personas que ingresan y salen de un sitio. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema va a tener un conteo, llámese a través de una línea o llámese a través de un reconocimiento facial de las personas que ingresan y salen. ¿Cuál es la diferencia entre estos? Ya que son soluciones distintas por tipo de cámara, ya que una tiene que trazar una línea de forma estando instalada la cámara en vertical, es decir, en la parte superior, para que cuente las cabezas que ingresan y salen del sitio. Pero eso es para una medición y conteo de personas un poco más general. ¿Qué sucede cuando el cliente nos dice yo quiero que sea más preciso, yo quiero que la solución me descarte a ciertas personas, llámese en personas empleados o llámese en personas que están transitando internamente dentro del sitio y no queremos que se dupliquen los datos, ya que necesitamos ser muy certeros con la información? Entonces, esos son los dos caminos que podemos tener. El primero, repasarlo, sería el camino en el cual nosotros tenemos una configuración, llámese un cruce de línea, que nos realiza un conteo de personas. Este cruce de líneas lo tienen disponible las cámaras que son de conteo de personas, no es cualquier cámara como tal. Y las cámaras de conteo de personas son cámaras de la línea 8000 o cámaras de la línea 5000. Ya lo que sería la línea 3000, si ustedes la ven en el mercado, que es la línea Hisense, y ustedes leen que dice cruce de línea, que no se genere la confusión de que les va a realizar un conteo de personas, porque no es así. Lo que es la línea Hisense es un conteo, es una protección perimetral que vamos a tener a través de un cruce de línea. Es decir, una persona cruza la línea y me activa un evento. Pero lo que son las cámaras de conteo de personas, ella sí, se tiene un cruce de línea, pero ese cruce de línea es para contar la cantidad de cabezas que ingresan y que salen del sitio. Eso tiene una tasa de precisión de un 98% y puede contar de manera simultánea, dependiendo de la altura y ángulo de instalación de la cámara, hasta 80 personas. Y la otra solución, que sería la otra cara de la moneda, para ya un escenario más específico en el cual el cliente necesita los datos más
puntuales, sí tendríamos que pensar en cámaras que realicen conteo de personas, pero a través de reconocimiento facial. ¿Para qué? Para que se descarte, como les mencionaba anteriormente, lo que sería personas que sean colaboradores de la empresa o personas que están transitando internamente dentro del local y que no necesitamos duplicar los datos para tener información más certera. De ambas maneras es algo bastante importante de conocer. Se puede analizar e interpretar los datos cuando la cámara está agregada al videograbador, pero ¿qué pasa si el cliente quiere un software como tal? Nosotros tendríamos que adquirir un software para que nos muestre, como por ejemplo, si fuera el Smart PCS, pero estamos hablando del DSS, que nos muestra a nosotros lo que serían esos parámetros ya un poco más digeridos. ¿Por qué? Porque el decirle al cliente final que tiene que estar ingresando recurrentemente a la interfaz web del dispositivo, es decir, que tenga que colocar la IP en el navegador web, que tenga que colocar el usuario y la contraseña, no todos los clientes van a tener la disposición de realizarlo o el tiempo de realizar eso. Entonces es ahí donde entra de la mano de ese tipo de soluciones y todas las que vamos a ver hoy, lo que es el software de gestión licenciado de agua, que es DSS. Pero igual al final de la presentación yo se los voy a mostrar, les voy a dar una introducción, pero para ir adelantándolos y que no se asusten a nivel de que digan que es un software licenciado y quiera pasar, es un software licenciado modular. ¿Qué quiere decir esto? Que conforme vayamos necesitando las características, vamos a ir creciendo y adquiriendo las licencias. No es que tenemos que hacer una inversión enorme para que nos brinde ese tipo de interpretación de los datos. ¿Por qué? Porque además de eso, el licenciamiento en DAGUA es perpetuo, es decir, se hace un único pago y no se vuelve a pagar más. Entonces, esos son puntos bastante importantes. Y para repasar, por si a alguno no le queda claro y se genera algún tipo de confusión, el software es para interpretar los datos. No es el software quien le da la función a la cámara o al grabador para que se realice, por ejemplo, el conteo de personas. La cámara como tal es quien tiene la capacidad y la inteligencia artificial embebida en el mismo hardware como tal. Y no hay que pagar una licencia para que esta cámara cumpla esta función a nivel de ella misma. Ella de fábrica viene con la función incorporada y el software lo que hace es complementarnos la interpretación de los datos para que nosotros podamos ver de manera más animada y de manera más práctica toda esa información que se está teniendo. Igual, no es obligatorio tener el software, es lo ideal dependiendo de la solución y en caso de que el presupuesto, de que la solución no lo requiera, se puede buscar la información en el videograbador que tengamos. Entonces, eso por la parte de conteo de personas. Por otro punto, la parte de conteo de personas se complementa con lo que son mapas de calor, que son los conocidos heatmap. Generalmente lo que son los heatmap o mapas de calor los conocemos en cámaras tipo fisheye, que son las cámaras tipo ojo de pez. Sin embargo, hay otras cámaras de diferentes diseños, llámese domo o bullet, que son menos utilizadas para ese tipo de escenarios, pero se tienen, que también nos cumplen la función de lo que es el heatmap. ¿Qué es el heatmap? De igual manera, para que ustedes lo conozcan, o los mapas de calor, como su nombre lo dice, es un mapa de calor que nos hace la cámara. Vuelvo a reiterar, la inteligencia la tiene la cámara. No es como en otras soluciones. Tenemos colegas en otros fabricantes en el mercado que sí tenemos que pagar una licencia para que la cámara pueda hacer esto. No, la cámara ya viene con la analítica embebida desde fábrica. En su costo viene todo este valor integrado. No es un costo exorbitante, es un costo sumamente justificado porque ya llevamos muchos años vendiendo este tipo de soluciones y ya es un precio sumamente competitivo. ¿Qué es lo que sucede? Que recordemos que si quisiéramos llegar a tener un software para agilizar la búsqueda de los datos, podríamos tener DSS para que interprete la información, más no limita que la cámara no pueda realizar la función si no tenemos DSS, porque la cámara viene de fábrica con esa función como tal. Entonces, ¿cuál es la idea de tener un mapa de calor? ¿En qué escenario lo podríamos aplicar? Imaginémonos que estamos en una MUSI o en una MUSMAN.
Tenemos múltiples pasillos en los cuales hay diferentes tipos de productos, llámese snacks, llámese que hay galletas, llámese que hay refrescos o repostería. ¿Qué sucede? En muchos casos, estas empresas tienen que invertir en personal para que vayan y analicen el flujo de clientes que se está teniendo en cada una de las empresas. ¿A qué me refiero con el flujo de los clientes y qué tipos de aspectos se analizarían en esas visitas que igual generan un costo recurrente a la empresa? Podría ser una persona que tenga que llegar a analizar cuál pasillo tiene más recorrido por clientes, es decir, cuál pasillo se consume más a nivel de productos y cuál pasillo se consume menos. ¿Qué nos beneficiaría tener una solución con una cámara que tenga mapas de calor? Que nosotros en cualquier momento, sin necesidad de tener que desplazar a ninguna persona, desde un punto central, llámese el CEDI que tenga Musi o Musmani, que es la misma compañía, eso nos permitiría a nosotros hacer una gestión remota y tener la capacidad de medir y trabajar, por ejemplo, en conjunto no solo el sistema de monitoreo, trabajar con el departamento de marketing, que el departamento de marketing y de despacho también tengan una relación y sepan qué productos son los que más tienen rotación, qué productos son los que menos rotación tienen, cómo podríamos invertir la posición de los productos en los estantes para que sean más consumidos los que tienen menos consumo y demás otras funciones que ya generan un valor agregado. Ya que recordemos que es importante saber de que estamos en una nueva era y de que esta era, todo lo que sean datos es valioso. Todo lo que sea un negocio en el cual nosotros podamos automatizar y brindar funciones como plus o funciones que ya son necesarias, pero que se desconocen en muchos de los casos por el cliente final, de que nosotros ya tenemos soluciones de ese tipo, podrían hacernos empresas diferenciadoras. Y la idea de que ustedes estén presentes el día de hoy es esa, de que ustedes sean empresas, proveedores de servicio o consumidores de servicio eh, para crear estrategias y necesidades en sus clientes finales, ya que ustedes son integradores y nosotros eh, queremos apoyarlos a ustedes en este crecimiento y que todos vayamos de la mano en la elaboración de esos negocios. Entonces, lo que es conteo de personas va a ir de la mano con el mapa de calor. Son funciones que se habilitan por separado, pero podemos trabajarlas de una manera muy uniforme y una manera fácil de interpretar. Puntos importantes y recalcando, las cámaras son quienes ya traen la función específica. El grabador podría mostrarnos esa información, pero no en todos los casos es lo ideal por el cliente final para no incomodar y no hacer un poco complicada la gestión. Y lo ideal, y en caso de que el presupuesto nos lo permita y que el cliente lo requiera, podríamos pensar en integrar un DSS como tal para que sea un software instalado en una computadora como cliente y que nos permita a nosotros pues ver toda esa data. Llámese la data del día de hoy o llámese la data de la semana anterior, diferentes fechas que podamos consultar, siempre y cuando esté almacenada esa información y no se haya sobrescrito cuando ya tenga mucho lapso de tiempo que haya pasado. Importante en ese punto del lapso de tiempo que les estoy comentando, todos estos datos de conteos de personas son archivos planos que se guardan en la cámara, en caso de que tenga una micro SD, o en el grabador, en caso de que se tenga un grabador que interprete los datos de conteo, por ejemplo, de mapas de calor. Y todo archivo plano es sumamente liviano. Entonces quiere decir que no en una semana, no en 2 semanas, no en 3 semanas se les va a llenar la memoria y se les va a ir la capacidad y se les va a ir sobreescribiendo la información, sino que este tipo de datos sí perdura un poco más y es algo que aliviana la preocupación por parte de ustedes de que no piensen de que es una solución que va a requerir mucho almacenamiento a nivel de que se guarde esa información de los conteos. Ahora bien, vamos con la parte de sistemas de reconocimiento y detección de rostros enfocado a residenciales y negocios. Eso es un punto importante también porque es importante que ustedes conozcan la diferencia entre reconocer y detectar un rostro. Y yo sé que la conocen, a nivel de que cuando lo leemos lo interpretamos súper bien, pero a nivel de cuando estamos ofreciendo o creando una necesidad a un cliente, puede ser que nos confundamos. Entonces, como tema de repaso, la detección de rostros es meramente detectar un rostro.
Es decir, va a ser una fotografía registrada, por ejemplo, de Rafael Campos, que es colaborador de DAWA, y cuando Rafael Campos llega de visita, qué sé yo, a Intrade, Intrade tiene esa base de datos y ya me tiene a mí registrado. ¿Qué va a pasar? La cámara va a detectar un rostro, lo va a capturar y lo va a comparar. ¿Qué sucede? Está comparando una fotografía con otra fotografía. Pero cuando ya estamos hablando de reconocimiento facial, ya estamos hablando de una solución más profesional a nivel dependiendo del escenario. No quiere decir de que un escenario no pueda llevar detección de rostro, sino que cada escenario se aplica y cada escenario se ajusta a cada una de ellas y tenemos que saber detectarlo. Entonces, ¿qué es el reconocimiento facial y cómo funciona y por qué tiene tanta diferencia en comparación de la detección de rostros? Que el reconocimiento facial ya incluye lo que es un algoritmo de deep learning a nivel de su inteligencia artificial que viene embebida en el firmware del dispositivo como tal. ¿Qué es deep learning? En resumidas cuentas, para no hacer el tema muy amplio, y cómo entra en funcionamiento en una cámara, porque el deep learning ustedes lo van a encontrar en muchas otras aplicaciones y no meramente en CCTV. En el caso de CCTV, el deep learning lo que hace es medir la profundidad y distancia entre puntos del rostro. Eso va a depender obviamente del tipo de cámara, nivel de resolución, los milímetros de lente, la apertura de lente a nivel de su visualización, la altura de instalación, grado de instalación y demás. Pero lo que hace básicamente es, imaginemos que está enviando una señal a cada rostro que está recolectando el sistema y cuando envía esa señal y choca contra el rostro, empieza a medir distancias entre los ojos, entre la nariz, la profundidad de la nariz, la profundidad de los ojos en comparación del relieve de los pómulos y demás parámetros que a ese sistema le hacen tener mayor dominio de reconocer un rostro de manera más precisa. Entonces, puntos importantes. Hay diferentes tipos de aplicaciones, hay diferentes tipos de escenarios y es bueno que ustedes sepan cómo aplicar el saber si tengo que colocar un sistema de reconocimiento facial o un sistema de detección de rostros, sabiendo diferenciarlos en los puntos que les he recalcado anteriormente. Además de eso, es muy importante de que ustedes cuando necesiten diseñar una solución de estos, acudan a su asesor o a su apoyo que tienen, por ejemplo, acá en Intrade, que sería Hernán, que es el ingeniero preventa en conjunto con Jafet, para lo que sería el diseño de proyectos. Y igual en cualquier momento yo me pongo en conversación con ellos y entre todos como un equipo diseñamos esta solución. ¿Por qué? Porque siempre es importante que sepamos en qué escenario se va a instalar, por ejemplo, si hay mucha luz, si hay poca luz, a nivel de que le peguen directamente o directamente a la cámara, la altura de instalación, qué ancho es el pasillo, por ejemplo, por donde van a entrar las personas para reconocer el rostro, detectar el rostro. Entonces son ciertos parámetros que nosotros como marca y a través de nuestro distribuidor los apoyamos y les damos esa asesoría y ese respaldo para que el sistema funcione tal cual debe funcionar. Entonces, igual, no solo para reconocimiento facial, para las otras soluciones de conteo de personas, reconocimiento de placas que ya casi lo vamos a ver, y protección perimetral, cuente con nosotros y con el apoyo que se les puede brindar. Por acá, igual, ya explicándoles meramente ya capacidades de las cámaras y del algoritmo que poseemos actualmente, lo que es reconocimiento facial, como les dije, es un, una capacidad que se tiene a través de un algoritmo de deep learning que nos permite a nosotros, básicamente como lo vemos en el GIF de la pantalla, generar una cuadrícula del rostro y medir todos los puntos de ese rostro, llámese en dimensiones y en profundidad. Y de esa manera, de una manera, en un escenario ideal, obviamente, el algoritmo trabaja adecuadamente y con facilidad compara los rostros de una manera muy efectiva. Hay diferentes gamas de productos, hay cámaras que pueden comparar 32 rostros de manera simultánea, hay otras que pueden comparar 16 rostros de manera simultánea y hay otras que ya tienen una capacidad más neutra, que son 8 rostros de manera simultánea. Pero igual es importante saber eso, porque igual nosotros
En el momento que los estemos colaborando y apoyando, les vamos a preguntar cuántas caras necesita, por ejemplo, reconocer como máximo de manera simultánea. Entonces, para que sepan el por qué, les vamos a hacer esa pregunta y la idea es que el sistema les dé la talla en un muy alto porcentaje y que ustedes igual tengan esa tranquilidad y respaldo a la hora de la puesta en marcha. Además de eso, lo que es reconocimiento facial o detección de rostros nos brinda algo que es bastante útil y en lo cual nosotros como marca fuimos pioneros, que son los metadatos de video humano. ¿Okay? Cuando leemos la palabra metadatos, estemos sumamente tranquilos. Suena muy sofisticado, pero básicamente es datos en un archivo plano que se almacenan dependiendo de los parámetros del rostro. ¿Okay? En resumidas cuentas, es básicamente un archivo plano, un paquetito que se guarda con un estimado de la edad que usted tiene, si Rafael se ve joven, si Rafael se ve viejo, si es masculino, si es femenino, si es no identificado. Además de eso, si lleva mascarilla, que igual ya está pasando un poco a la historia, pero igual si lleva mascarilla, no lleva mascarilla, si lleva lentes, si lleva un casco, si lleva un sombrero, todos esos tipos de parámetros son metadatos, ¿ok? Y para que ustedes entiendan qué función cumplen en esto los metadatos y qué es lo que hacen, qué es en lo que nos benefician. Recordemos que las soluciones que estamos conversando el día de hoy son soluciones en sistemas IP, ¿verdad? Ya que son soluciones robustas a nivel de inteligencias artificiales. Entonces, esos metadatos básicamente es la cámara detecta, por ejemplo, el rostro de Rafael. Rafael no tiene barba, no anda con mascarilla, se ve joven, es masculino y tiene el pelo corto. Entonces, eso se encapsula en un paquete sumamente pequeño que no pesa absolutamente nada y quien lo encapsula es la cámara. La cámara agarra ese paquete y se va corriendo hasta el grabador con ese paquete y llega donde el grabador como un niño a cusetas y le dice, grabador, ¿usted tiene algún usuario registrado que tenga esos parámetros, que coincida? Y adicional a eso, en caso de que fuera una solución de reconocimiento facial, va a ir con todos los datos de cuánto es la profundidad de mi nariz, cuánto es el relieve de mis pómulos, y etc. Entonces llega donde el grabador y le dice, grabador, ¿usted tiene algo similar o igual o que tenga un umbral, qué sé yo, 85% de similitud de rostro en comparación de lo que se tenga registrado? Y el sistema le va a decir sí o no. Entonces, si el sistema le dice no, ahí quedó el metadato, no se hizo uso. Si el sistema le dice que sí, el grabador lo recibe y ya interpreta y hace la gestión que tengamos configurada. Llámese enviar un correo electrónico, llámese activar una sirena, llámese activar una luz, enviar una notificación al celular o inclusive enviar una notificación a lo que sería el DSS en caso de que lo estemos utilizando. Entonces, básicamente esos son los metadatos, son archivos muy pequeños, muy livianos, que no generan mucho consumo a nivel de espacio en disco duro y que básicamente lo que hace es generar esa consulta al software o al videograbador como tal de el objeto que se está monitoreando y para que podamos obtener o crear una acción. Por aquí les tenemos una comparativa. Estamos viendo lo que es comparación de rostros. ¿Okay? Eso es a nivel del DSS Pro, como se realizaría una comparación de rostros y el porcentaje de similitud que se tiene. ¿Okay? Igual podemos tener una búsqueda inteligente a nivel de que podemos cargar una fotografía de Rafael y se seleccionan las cámaras en las cuales queremos buscar a Rafael y nos hace la búsqueda. Y adicional a esto nos da un IMAP que se puede configurar en las plataformas DSS, que vamos a devolvernos por aquí. ¿Qué es ese face tracking? Ese face tracking o seguimiento de rostro básicamente es una configuración que yo ya tengo diseñada previo a hacer la búsqueda, que es cargar un mapa de donde tengo mi sistema de videovigilancia y colocar los puntos donde están las cámaras instaladas específicamente. ¿Qué nos permite esto? Pongamos un escenario bastante sencillo de interpretar. Llamémosle que en el peor de los casos tenemos una entidad bancaria y en esa entidad bancaria nosotros tenemos diferentes departamentos en los cuales vamos a tener información pues muy delicada para la compañía. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos un sistema
con un IMAP o un mapa inteligente en el cual cargamos los planos internos de la entidad bancaria, colocamos donde están las cámaras situadas en diferentes posiciones del edificio o de la construcción, y cuando cargamos un rostro y le decimos busque este rostro en estas cámaras, el software nos dice y nos traza todo el recorrido y punto por donde fue apareciendo ese rostro. Llámese de Rafael o de la persona intrusa que se tenga en el sistema, o simplemente porque queríamos meramente por procedimiento ver si un colaborador está intentando acceder o está siguiendo una ruta que no es la autorizada para esa categoría de colaboradores. Entonces, eso básicamente. Y a nivel de las estadísticas, que es lo que tenemos por aquí al finalizar, es que básicamente ustedes pueden tener ese tipo de metadatos, que son los géneros, por ejemplo, para brindárselos al cliente. Esto es el DSS versión 7, el cual ustedes están viendo en pantalla. Ya se lanzó el DSS versión 8 y la idea es que para diciembre de este año se tenga ya este módulo en comparación de géneros para el DSS en su más nueva versión. Pero igual para que sepan que se tiene este tipo de características. Ahora iremos a conocer sobre los sistemas de reconocimiento de placas, en los cuales vamos a enfocarnos en la gestión de estacionamientos en residenciales, que sabemos que es un auge, que es un mercado bastante grande, que es un mercado en el cual está un poco con monopolio realmente. Se ha ido abriendo el mercado, pero igual es para que ustedes sepan que ustedes pueden ir creciendo en caso de que todavía no hayan iniciado, o que podemos ir aumentando aún más este negocio en caso de que ya más bien hayan iniciado con lo que son gestiones de estacionamientos residenciales. ¿A qué me refiero cuando hablo de gestión de estacionamientos en residenciales? Estamos hablando de, llámese que llegamos a un residencial, de que hay un intercomunicador y que necesitamos que nos abran una barrera automática o una aguja, como le conozcan. O bien, llámese que ya queremos crear una necesidad y es un sistema en el cual yo llego al sitio como un visitante, soy un visitante que ya fue notificado al oficial de seguridad que va a llegar, y el oficial de seguridad previo a la llegada podría ingresar los datos de esa persona. Entonces el oficial de seguridad coloca nombre Rafael, número de teléfono, a qué habitación se dirige o a qué residencia se dirige, y colocar el número de placa del vehículo de Rafael. Cuando Rafael llega, se reconoce que ya está registrado, que tiene acceso desde el día 6 de junio hasta el día 7 de junio, en un horario desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la mañana del día siguiente, y así podemos inclusive limitar el tiempo de ingreso que esa persona podría tener como un visitante al sitio, obviamente para tener todo resguardado a nivel de seguridad. Llegó Rafael como visita el 6 de junio a las 8 de la mañana, es decir, ya en esas horas sí puede acceder, se reconoció la placa y se le abre automáticamente la aguja. O llámese si es un residencial un poco más estricto, pues llega, se hace su registro en sitio y cuando va saliendo Rafael ya se reconoció la placa que estaba registrado y se abrió automáticamente la barrera sin necesidad de que el oficial tenga que hacer un doble trabajo, por ejemplo. O bien ya enfocándolo a el registro de residentes, es decir, a personas que ya vivan en ese sitio y que no quieran utilizar una antena RFID por diferentes temas, de que sale muy costoso estar pidiendo al proveedor de que vaya y registre los marchamos, o de que generalmente a veces se genera una interferencia y no se abre la aguja por temas de que la lectura del RFID no está funcionando, y todos estos parámetros. Entonces, para ya personas registradas en la residencia, es decir, ya personas que viven en el condominio o en el residencial, se puede hacer ese registro de una, dos, tres, cuatro placas. Digamos que es una persona que tiene múltiples vehículos y que cuando vaya a hacer el ingreso se haga por un reconocimiento de rostros, la validación de que si es una persona apta y recibida en el sitio, y que esto mande un pulso seco a la barrera para que la barrera aperture lo que sería la entrada al sitio.
Entonces, algo bastante importante de saber es, llámese en una licitación que ustedes lleguen a leer o llámese que un cliente se los diga, porque hay clientes bastante curiosos que investigan y ellos mismos se educan a nivel de lo que quieren. Vamos a encontrar en lo que es reconocimiento de placas dos conceptos que básicamente tienen su mismo significado. Vamos a encontrar lo que es ANPR, que lo pueden ver por aquí, y vamos a encontrar lo que es también LPR. Ambos quieren decir de que es una cámara de reconocimiento de placas. Es decir, cuando leamos en una licitación, como les dije, o un cliente llegue con una palabra sofisticada y les diga, quiero un sistema ANPR o quiero un sistema LPR, quiere decir que es un sistema de reconocimiento de placas el que el cliente nos está pidiendo. Punto importante, el año anterior se hizo un trabajo muy grande que fue una gran recolección de capturas de placas de Costa Rica y se envió a Casa Matriz de Dagua. En la actualidad ya las cámaras de Dagua tienen homologado el esquema de placas para Costa Rica. Entonces, eso es un punto importante porque también puede ser que el cliente le diga, es que yo leí información en internet y dice que cada país, como tiene su esquema de placas distinto, pues en algunas ocasiones genera problemas. Pues en Dagua ya tenemos un 90% homologado el algoritmo para Costa Rica y el 10% restante es la nueva placa de motocicletas que tenemos aún que recolectar más y más placas de este tipo, ya que sabemos que es distinto, pero todavía no hemos visto tanta cantidad en la calle como para poder enviar una cantidad suficiente a casa matriz. Pero entonces, importante saber que se está homologado Costa Rica como país, de que en el firmware como tal aparece Costa Rica como categoría y como región para que se entienda a nivel interno de la cámara el tipo de placas que va a reconocer. Adicional a eso, hay diferentes tipos de cámaras de reconocimiento de placas para residencias. Hay cámaras que reconocen la placa a una velocidad desde 0 hasta los 30 kilómetros por hora. Y hay otra cámara que detecta desde los 31 kilómetros por hora hasta los 60 kilómetros por hora. ¿Qué pasa en esto y qué es importante saber? Lo que sucede en este caso es que las cámaras de reconocimiento de placas no es una cámara convencional, no es una cámara bullet que yo coloco en la entrada de un parqueo, si lo que yo quiero es que me aperture una barrera. Es una cámara específica que tiene un componente que se llama shooter. El shooter básicamente llamemos lo que es un obturador o llamemos lo que es un disparador. Es decir, es la capacidad que yo tengo de estar obturando con cierta frecuencia placas o el objeto en el cual yo quiero capturar. Entonces, hay dos categorías de cámaras, una para menos 30 o igual a 30 y una para menos 60 o igual a 60 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque el shooter o el obturador, se lo digo de esa manera como para que hagan un clic, un match con la palabra, realmente es shooter, tenga la capacidad de capturar esa placa. Porque ¿qué pasa si yo pongo una cámara de 30 kilómetros o menos en una carretera Cano Escazú? Pasan vehículos a muy alta velocidad, ya que las condiciones de la calle se prestan para esto, y el tren no me va a dar la talla a mí. Entonces, me va a quedar borrosa la placa. ¿Qué va a pasar? Ahí es donde ustedes a nivel de conocimiento, enhorabuena que están en este webinar, van a recordar de que hay cámaras de que capturan hasta 60 kilómetros por hora. Eso para nivel de residencias. No piensen de que tenemos la limitante de que si un cliente les pide a ustedes, necesito un sistema de reconocimiento de placas para una carretera, Dagua no lo tiene. Dagua sí lo tiene y tenemos cámaras que detectan 120 kilómetros por hora, inclusive más. Entonces son diferentes tipos de soluciones. Pero el día de hoy a lo que estamos viendo es sistemas de reconocimiento de placas para residenciales. Entonces, esos puntos por esta parte. Recordarles, hace unos minutos vimos lo que son los metadatos para personas. También los vehículos generan metadatos a nivel de cámaras de ANPR o LPR, que recordemos es reconocimiento de placas. Entonces, ¿cuáles son los metadatos de un vehículo? Que esto, a nivel de que todos los días sale un vehículo nuevo, no es que se va a actualizar día con día, pero poco a poco vamos incrementando la cantidad de marcas y modelos registrados, es
Que los metadatos que siempre vamos a tener es la placa, generalmente vamos a tener la marca del vehículo, los especiales ya registrados, vamos a tener el modelo y el color se va a tener. Ok, en algunos casos también especiales vamos a tener el tipo de vehículo, si es un vehículo sub o si es un vehículo sedán, pero siempre es bueno saber la necesidad que tenga el cliente, pero eso es un plus que se da, ¿verdad? Básicamente lo que se tiene es cámara de reconocimiento de placas, pero como plus, si el cliente lo llega a necesitar, podríamos evaluar una solución con metadatos y ver qué tipos de metadatos son los que ustedes requieren. También lo que son las cámaras de reconocimiento de placas, que también tenemos una línea que no es meramente la línea ITC que es de placas, tenemos lo que es la serie Wiseman 7 o la serie 7000 Wiseman, que nos permiten detectar el aparcamiento o estacionamiento ilegal de vehículos. Es decir, si tenemos una zona para personas discapacitadas, saber en el momento que se parquea un vehículo, que nos diga que una persona parqueó ilegalmente ahí y nosotros validar a través del centro de monitoreo si en efecto es una persona que tenga algo alusivo que represente su discapacidad, llámese la placa, llámese un sticker, que nos pueda informar. Eso para lugares muy estrictos. Igual sabemos que por políticas y por temas muy específicos, no es que simplemente usted llegue y le dice a una persona, no puede estacionar aquí porque usted no tiene una, una discapacidad, porque muchas personas ni nosotros nos percatamos que la tengan y hay diferentes tipos de discapacidades. Pero es por dar un ejemplo. Igual podría ser de que tenemos una acera enfrente de una escuela, por ejemplo, y no debería parquearse ningún vehículo. Entonces podríamos configurar en esa área de detección que no se puede estacionar ningún vehículo y en el momento que se estaciona un vehículo comience a sonar un pitido que indique y haga alusión a que se tiene que retirar de ese punto porque es la parte principal y que es un peligro que esté obstruyendo ese paso a los niños. Por dar dos escenarios de la solución. Ahora bien, pasaríamos a lo que son los sistemas de intrusión, que los sistemas de intrusión son básicamente alusivos a lo que conocemos el día de hoy como la tecnología Wisense, pero que también ciertos dispositivos de la tecnología Wiseman lo poseen. ¿Qué son esos sistemas de intrusión? Básicamente es todas las reglas inteligentes para protección perimetral que nosotros tengamos que vayan a ser filtradas y que no vayan a generar a eventos falsos o alarmas falsas que podríamos tener. ¿Ok? Para explicarles esto y que empecemos desde un inicio de los hechos, el por qué surgió esto, el por qué nosotros creamos esas tecnologías y qué es lo que venimos a mitigar. En el pasado, sé que muchos de los acá presentes vendieron o integraron sistemas con detección de movimiento. ¿Qué pasaba en el pasado? Lo que eran los animales, llámese un gato, llámese un perro que quedaba en la cochera, me pasaba alertando y activando esa notificación en el sistema y por ende yo salía de mi casa, entraba en funcionamiento el sistema de detección de movimiento y me comenzaban a llegar notificaciones y notificaciones de que había un movimiento. Cuando yo me metía a mi celular y veía qué era lo que estaba pasando, era el gato jugando con una mariposa que estaba volando por el jardín, por ejemplo. Punto número dos que podía ocasionarme un problema, los arbustos. ¿Qué pasa? Tengo un árbol muy bonito que lo tengo igual, digamos que en el patio, y está haciendo mucho viento en estos días. Entonces el árbol se movía y me generaba una notificación. ¿Qué pasa? A mí la mascota no se me va a robar la bicicleta que tengo en la cochera y a mí el árbol no se me va a robar la parrilla que acabo de comprar que tengo en el patio. Entonces, no solo eso me generaba alarmas falsas, lo que era también los cambios de luz, llámese que mi cochera es expuesta y a las 12 de la noche pasó un carro y iluminó la cochera, ya eso se me notificaba como un movimiento. O inclusive la lluvia se notificaba como un movimiento. Entonces, sabemos que ninguno de esos parámetros generan una vulnerabilidad para mí y solamente llámese un vehículo o llámese un humano podría generar una vulnerabilidad para mi vivienda, para mi negocio,
para mi empresa o para mi edificio. Entonces, de ahí es donde surge la necesidad, nosotros la detectamos y tanto en analógico como IP tenemos soluciones específicas que mitigan este tipo de eventos. Entonces, la idea es, tenemos una solución enfocada en humanos y vehículos que descarta todo objeto ajeno a esas dos categorías. Y eso nos permite a nosotros brindarles a ustedes lo que es el SMD, que el SMD significa Smart Motion Detection, lo que quiere decir en español que significa detección de movimiento inteligente. ¿Qué quiere decir esto? En resumidas cuentas es, nosotros proveemos tecnología que es capaz de detectar movimiento solamente cuando es un humano o un vehículo y es capaz de discriminar las mascotas, arbustos, cambios de luz, lluvia, insectos y otros tipos de factores que afectaban en el pasado las detecciones de movimiento para que fueran precisas. Otro punto importante que es un plus, a nivel del celular yo puedo recibir esas notificaciones inteligentes de la detección de movimiento. Es decir, a mi celular me pueden llegar notificaciones que me diga, se detectó movimiento en la cámara 3, llamada patio externo de un humano. Otro punto podría ser, se detectó movimiento en la cámara número 11, parqueo externo, categoría vehículo. Entonces, ya es más fácil saber qué es lo que está pasando. Ya es más rápido saber qué es el evento y el objeto que yo tengo en ese evento. Entonces, esto es ideal para muchas soluciones. Imagínenselo desde una casa hasta una compañía, llámese unas oficinas, llámese una empresa. Entonces, para que tengamos claro esta situación. Cuando ustedes lean SMD, van a recordar que significa Smart Motion Detection, lo cual en español significa detección de movimiento inteligente y que es enfocado a solamente humanos y a vehículos. Ok, para responder una consulta que colocó por acá don Jürgen, simplemente ya vamos a avanzar. Don Jürgen pregunta que en el caso particular de las placas de moto, ¿cómo se hace? Porque van en la parte trasera. En lo que es la configuración de la cámara, se puede configurar si es una cámara que va a reconocer de la parte frontal las placas o de la parte trasera las placas, dependiendo de su lugar de instalación y hasta el sentido del carril donde está instalada, digamos, llámese en el condominio, por ejemplo. Entonces es bastante fácil de que ella ya sepa en qué escenario está trabajando y cómo debe reconocer las placas. Continuando por acá, lo que les comentaba anteriormente, podemos ver a la derecha que aparece una notificación en un recuadro amarillo que dice Motion Detection, que dice que es un biograbador analógico en la cámara 11 que detectó una detección de movimiento por humano. Y esto es con aplicación DMSS, que es una aplicación gratuita, es una aplicación que actualmente llegó a reemplazar al mercado lo que era IDMSS y GDMSS Plus, que ahora simplemente lo que se tiene por parte de que se le brinden actualizaciones va a ser DMSS en el mercado. Entonces también es algo bueno que ustedes lo recuerden y lo tengan presente. Otro punto importante, ya que el sistema nos está notificando de que tenemos detección de movimiento inteligente por humanos y por vehículos, otro punto a rescatar es el hecho de que la búsqueda debe ser más fácil, de que la búsqueda lo ocupamos que sea más ágil. ¿Por qué? Porque digamos que nosotros somos una empresa de monitoreo o de que no somos una empresa de monitoreo, pero el cliente tiene mucha confianza en nosotros y nos dice que por favor le ayudemos a buscar un video porque se le robaron al gatito en la madrugada por el portón. Entonces le dice que no sabe la hora. Llegan ustedes como central de monitoreo o como cliente que tiene esa confianza, ese como instalador que tiene esa confianza con el cliente y se ponen a ver desde la medianoche hasta las 5 de la mañana. ¿Qué pasa? Esas 5 horas son tiempo. Esas 5 horas son valiosas tanto para el oficial de monitoreo o para ustedes como integradores que están brindando servicios y podrían en esas 5 horas iniciar un trabajo nuevo de instalación. O el cliente final a nivel de la búsqueda, que sea una persona que es muy ocupada y que es muy valioso su tiempo y tampoco tiene el tiempo de estar viendo esas 5 horas de grabación.
Entonces, a nivel de lo que son estas tecnologías, nosotros podemos simplemente seleccionar la fecha, la cámara en la cual queremos buscar el evento y seleccionar si queremos que sea un humano o un vehículo del cual nosotros estemos haciendo la búsqueda. Entonces, eso nos agiliza tanto el proceso que en cuestión de minutos o inclusive de menos, ya vamos a haber localizado el momento en el cual sucedió el evento. Es decir, en el momento que llegó un carro al parqueo externo, se estacionó, se bajó una persona y se robaron a mi gato. O bien en el momento que pasó una persona por el parqueo externo, metió la mano por el portón y se llevó a mi gato. Y de una manera muy rápida y muy ágil. Ok, por acá voy a quitar el audio, les tengo un video de demostración de la diferencia entre detección de movimiento convencional y detección de movimiento inteligente de DAO. A la izquierda tienen el convencional, pueden ir interpretando el video de que por los arbustos, de que por la lluvia, de que por la luz se van generando eventos falsos y de que con el SMD de DAWA ustedes tienen la capacidad de tener eventos precisos que van a ser un vehículo o que van a ser un humano. Ok, por acá lo que se está detectando es la detección de los arbustos que se están moviendo. Son los que tenemos en el fondo y realmente, como lo hablábamos, no me va a generar una vulnerabilidad. Entonces es molesto tener esos eventos. Por acá tenemos la lluvia, de que a la izquierda se nos están generando todos estos eventos por detección de movimientos, simplemente por el hecho de que caen todas estas gotas de agua. En comparación de con el SMD de agua, que solo nos sale un evento y nos dice que es SMD por humano entre paréntesis. Entonces, ¿por qué sucede esto? ¿Y por qué este algoritmo es tan satisfactorio de verlo funcionando? Porque lo que era la detección de movimiento antigua, lo que hacía era simplemente detectar el cambio de color en los píxeles. Recordemos que una imagen o una fotografía es muchos píxeles que se van rellenando y nos generan la imagen que nosotros vemos con los múltiples colores que ella tiene. Recordemos que un video es miles de imágenes que se unifican y nos permiten ver ese video continuo dependiendo obviamente de los FPS que tenga cada cámara. Pero, ¿qué sucede con el SMD? Si él no trabaja por cambio de color en los píxeles, el SMD trabaja por volumen a través de un algoritmo de inteligencia artificial. Es decir, él mide el volumen de que si es un vehículo y él mide el volumen de que si es un humano. Igual a nivel de los humanos, dependiendo del lugar de instalación, se puede optimizar el algoritmo a nivel de configuración, configurando ciertos parámetros como área de detección, como tamaño de la persona máximo y mínimo, para que no tengamos ningún tipo de evento falso en la mayor parte del tiempo. Ok, por aquí tenemos una mascota, igual el SMD la va a descartar porque no está generando una violación a la protección perimetral del cliente, mientras que en el convencional igual múltiples notificaciones son las que tenemos. Por acá tenemos el factor de la luz, los cambios de luz igual no generan un volumen a nivel del SMD, por ende lo discrimina y no genera ningún evento. Y por aquí vemos que igual solamente está tomando el SM de lo que sería el humano y lo que es la barrera de demo que se tiene en casa matriz, la descarta, no como en comparación de la detección de movimiento convencional de que ya generó todos esos eventos. Ahora bien, para resumir lo que sería protección perimetral, lo que vimos en el SMD y unirlo a otro punto bastante importante es la protección perimetral no solo es SMD, sino que la protección perimetral son reglas IVS. ¿Qué son estas reglas IVS? Son lo que conocemos como cruces de línea o áreas de intrusión que configuramos en el sistema. Recordemos que un cruce de líneas como el que vemos en pantalla, que es una línea que se debe atravesar
para adentro, para afuera o en ambas direcciones puede ser notificado, o bien un recuadro que sería una intrusión, que llámese que es un rectángulo que yo dibujo en un parqueo y en el momento que una persona pase por ahí me va a alertar, pero cuando los vehículos pasen por ahí no me va a alertar. Digamos que es un pasillo para furgones, entonces no debería haber ninguna persona, pero sí deben pasar vehículos. Entonces el sistema tiene la capacidad de ser configurado para discriminar el pase de esos vehículos, pero para alertar cuando una persona esté por ahí, porque es un riesgo de que la atropellen o de que pase algún accidente a más. Y obviamente enfocado a humanos y vehículos. ¿Por qué digo y vehículos o y humanos? Porque puedo activar una u otra o puedo activar ambas. No es que tengo que filtrar los dos objetos de manera simultánea o de que puedo solo uno, sino que puedo hacerlo como se guste. Puedo hacer de que se filtre solo un objeto, llámese humano o vehículo, o puedo hacer de que se activen el filtro de ambos. No hay ningún problema con eso. Y ya por último, para explicarles ciertos puntos de lo que sería el UMS, es primero indicarles que es un UMS, es un Video Management System o un sistema gestor de video, que en resumidas cuentas es una plataforma que nos permite a nosotros gestionar video, pero además de eso, dependiendo de la que estemos utilizando, me va a permitir trabajar intercomunicadores, controles de acceso, temas de asistencia, video walls, conteo de personas, reconocimiento facial, reconocimiento de placas y todas aquellas funciones que nosotros vayamos necesitando van a depender del tipo de UMS que yo esté utilizando. Dahua posee 3 UMS o realmente 4, que es el Smart PSS Lite, que lo pueden encontrar en Toolbox, que es una aplicación meramente para monitoreo y gestión de accesos básica y gratuita. Se encuentra lo que es el Smart PSS AC, que el AC significa Access Control o control de acceso en español. Tenemos lo que es el DSS Express, que es una aplicación o una plataforma cliente-servidor, el cual nos permite a nosotros tener un software licenciado, pero se tiene una versión gratis hasta 64 cámaras para que ustedes puedan hacerse frente a ver este cambio de plataforma, que realmente no es tan abrupto, que puedan tener un roce con la plataforma, manipularlo, saber que es un software cliente-servidor y que tengan esa capacidad de uso sin necesidad de adquirir el producto previo a haberlo utilizado en ciertas funciones básicas y medias. Y ya tenemos obviamente lo que es el DSS Express totalmente licenciado, que poco a poco ustedes van adquiriendo las licencias. Y ya como tope de línea tendríamos lo que es el DSS Pro, que es nuestra plataforma estrella y la plataforma más robusta que tenemos a nivel de gestión de videos, accesos y demás dispositivos que tenemos, que inclusive es una plataforma que gestiona parqueos, que es una plataforma que gestiona arcos detectores de metales y otros tipos de dispositivos que se pueden gestionar en ella. Ahora bien, como para mostrarles un poco la interfaz, para que la conozcan, esa es la interfaz del DSS versión 8, como les comenté es nuestra nueva versión de DSS, es una plataforma cliente-servidor. ¿Qué quiere decir esto? Que en un dispositivo va a estar instalado el software ejecutando servicios en el cual él se haría pasar o sería realmente el servidor del sistema y nosotros en otra computadora que esté conectada a la misma red seríamos los clientes que iríamos a consultar toda la información que llega a ese servidor. El recuadro que vemos a la izquierda es la parte de configuración. Ya no es como en el pasado de que el DSS se configuraba a nivel de interfaz web. Ya ahora lo hacemos desde la aplicación, obviamente con un usuario que tenga los permisos para configurar y editar ciertos parámetros. Y vamos a encontrar parámetros como dispositivos, usuarios, almacenamiento local en el servidor, buscar grabación, configuraciones de grabación, eventos, mapas, usuarios de accesos, listas de accesos vehiculares o por reconocimiento facial, control de acceso, intercomunicadores y muchas otras funciones. Ya lo que vemos a mano derecha es la parte del usuario
final, ¿verdad? Es la parte donde el monitoreo va a estar manipulando el sistema, que vamos a encontrar visualización en tiempo real, playback, video wall, centro de eventos, búsqueda automatizada, en donde yo puedo colocar el número de una placa y que el sistema me lo busque automáticamente, o donde yo puedo cargar un rostro y que el sistema me lo busque automáticamente. Pero también se tiene lo que es, por ejemplo, control de acceso y entradas a través de barreras vehiculares. Algo en lo que yo siempre hago hincapié también es que este software es ideal para lugares o sitios donde el cliente requiera llevar una gestión de los eventos, porque él permite llevar bitácoras de los eventos, ver la cantidad de eventos que se tuvieron por categoría y tener un dashboard totalmente automatizado en gráficos, detalles más profesionales para lo que es la gestión de los eventos, ya que lamentablemente, y se van a encontrar o ya se han encontrado muchos clientes que son un poco arcaicos, que tienen que tener un Excel para llevar todas estas incidencias. Entonces, para que sepan que en el DSS ustedes podrían llevar todas esas incidencias sin salir de la plataforma de monitoreo y siendo una solución sumamente integral para los clientes. Por acá es un poco de la búsqueda del dashboard que podríamos tener a nivel de los eventos. Podemos buscar por rostro, llámese un rostro que carguemos o un rostro que encontramos en una grabación. Podemos ver el seguimiento que tuvo esa persona en el evento y podemos crear casos por cada evento, que es el recuadro que vemos a la derecha en la parte inferior, que yo puedo crear un caso por, qué sé yo, que yo estoy buscando el rostro de Rafael Campos, porque Rafael Campos cometió una infracción en el sitio. Entonces yo empiezo a recolectar la información, capturas, videos y puedo ir creando un caso y que eso me quede registrado en la plataforma como un evento y una situación a la cual se le dio seguimiento. Y tiene muchísimas otras funciones que las podemos repasar en un webinar que tenemos grabado en el canal de YouTube de Intrade, que es un webinar de DCS V8, como tal el lanzamiento que se tuvo. Entonces, igual, si gustan repasarlo, sería lo ideal. Y van a encontrar todos esos parámetros de mapas, reconocimiento facial, eventos, reconocimiento de placas y demás funciones que ofrece esta plataforma como tal que es DSS.